En esta exposición vamos a tocar una reflexión que tiene que ver con un fenómeno que paradójicamente es moderno, de la modernidad tardía, y quizás de aquello que podemos llamar, que no es otra cosa que modernidad tardía, posmodernidad, haciendo uso abusivo de un término que el mismo Lipovetsky ha renunciado. Bueno, se trata de lo siguiente, es como si en la medida que la modernidad fuera avanzando, internamente como contracorriente retrocede, es decir, hace emerger y actualiza antigüedades, vale decir, conductas, comportamientos, situaciones, estructuras conservadoras. Entonces, en la medida que la modernidad avanza en términos aparentes, retrocede en términos de contenido o histórico-políticos, culturales. Eso es un fenómeno realmente interesante. ¿A qué nos referimos? Nos referimos concretamente a lo que vamos a llamar los barroquismos conservadores. De aquí a un tiempo hemos venido usando el concepto de barroquismo, que se ha usado de distintas maneras por distintos autores y con distintas aproximaciones metafóricas a lo que de manera seria quiere decir barroco en el arte. ¿No ve? El barroco está en el arte, de la misma manera que están otras formas, otras épocas del arte, otros estilos del arte, ¿no? Por ejemplo, el gótico. Pero lo que nos interesa aquí, en este caso, es la metáfora del barroco, que ha sido usado por la crítica epistemológica francesa y también ha sido usado en América Latina y el Caribe por Bolívar Echeverría. Bueno, se ha hecho un uso bastante amplio y variado del barroco por las características que asume que quizás de manera muy ejemplar e histórico-cultural las expone Gruzinski en el pensamiento mestizo. Nosotros hemos usado de uno u otro modo, heredando estos usos de la metáfora barroca. Y últimamente nos hemos venido refiriendo a formas de lo político y formas de lo social, incluso de formas de lo económico, para referirnos a la variedad de la crisis del sistema mundo capitalista. Nos hemos referido como formas barrocas, por ejemplo, a las formas de gobierno neopopulistas o llamadas progresistas. Sin embargo, una evaluación histórica de la crisis política de la modernidad, concretamente la crisis revolucionaria, sobre todo de las ideologías y las composiciones revolucionarias que se dan paradójicamente después de la toma del poder. También hemos encontrado barroquismos, por ejemplo, en el socialismo real. Ahora vuelve el barroquismo y vuelve de una manera desbordante. Por ejemplo, en esta guerra de Ucrania, en la invasión de la Federación Rusa a Ucrania,
que hemos considerado en el contexto como una guerra interimperial, un juego geopolítico entre los señores de la guerra y del capital, que en este caso tienen que ver con un barroquismo desbordante que se da en el caso de la Federación Rusa, que reditúa de manera sorprendente, después del derrumbe del socialismo real, de lo que se conoce como la Unión Soviética, el zarismo. Es decir, ha sido reivindicado el zar. Obviamente, sin la presencia de la nobleza en el manejo de una forma de gobierno y de Estado monárquica, sino estamos ante una república, pero una república que reivindica el zarismo, es decir, que reivindica de manera muy directa el imperio, en el sentido pleno de la palabra, como despotismo en términos de la absorción de los territorios en el cuerpo simbólico del déspota. Entonces hay como una especie de retorno o actualización de este anacronismo, sin obviar una herencia imaginaria de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que sería la época de gloria de esta geografía política que una vez fue imperio zarista y otra vez fue el imperialismo social de la Unión Soviética, como lo calificó alguna vez Mao Zedong. Y ahora que tenemos precisamente una composición barroca, anacrónica, una combinación de anacronismos, porque no deja de ser un anacronismo el propio estado policial de la Unión Soviética, que retrocede del estado momentáneo liberal o republicano de apertura en términos de democracia formal y de asamblea constituyente a un estado policial. Es decir, que retrocede sobre todo, y esto es más importante, de la condición soviética, es decir, de la condición de las asambleas colectivas de obreros, soldados y campesinos armados, que son los que hicieron la revolución efectivamente y se hicieron cargo en esa etapa del poder dual de la administración de las cosas, de los bienes, y si ustedes quieren, de la vida misma social. Entonces, cuando se transfiere el poder de los soviets al poder del Partido Comunista, entonces hay una expropiación del poder de los soviets, o de la potencia de los soviets, en el sentido más pleno de la palabra, al poder del Partido Comunista. Entonces fue una expropiación, y obviamente la historia de la Unión Soviética ya es también la historia de un barroquismo, porque en términos de la Unión Soviética, en el lenguaje de un marxismo artificial y oficial del estalinismo y después de la burocracia, se va a pretender que este nuevo imperialismo sea una versión del marxismo, cuando no lo puede ser. ¿Por qué no lo puede ser? Porque el marxismo está contra estas formas de dominación y todas las formas de dominación, y sobre todo por las formas de dominación que actualizan el capitalismo. Y si nosotros vemos
los momentos más lúcidos y más radicales de Marx, que están después de la Comuna de París y en los escritos histórico-políticos después de la Comuna de París, vamos a ver que en realidad se apunta a una disolución del mismo Estado. Entonces, la restauración del Estado en las condiciones inclusive imperialistas es nomás pues un barroquismo desmesurado. En ese sentido se han dado distintos barroquismos, pero ahora el barroquismo se da de una manera saturada, si ustedes quieren, inclusive incidiendo, se dan de una manera abigarrada. En el caso de esa caricatura de un zar posmoderno que es Vladimir Putin y todo su entorno de oligarcas que se apropiaron de las empresas públicas de la Unión Soviética. Y obviamente de la nueva burguesía, esa burguesía que tiene características mafiosas, que se ha hecho cargo de la economía de la Federación Rusa. Y obviamente en contraposición de los propios intereses del pueblo ruso, de los pueblos de la Federación Rusa. Entonces, estamos asistiendo a un anacronismo altamente saturado porque ahí está, digamos, la figura del despotismo, del imperio despótico, del imperio zarista, está la figura del imperialismo social de la Unión Soviética y está la figura, digamos, de una especie de federación que es forzadamente republicana y que por las prácticas de elecciones totalmente adulteradas, tenemos pues un barroquismo inclusive en sus formas espectaculares y comediantes de la democracia. Entonces, estamos pues ante un barroco supremo en plena decadencia del sistema mundo capitalista. Entonces, a esto llamamos los barroquismos conservadores. La pregunta es ¿por qué se dan? ¿Cómo se dan? O sea, ¿cómo funciona entonces lo histórico-cultural? Y obviamente ya no desde una perspectiva lineal, porque definitivamente para interpretar eso tenemos que salir de una perspectiva lineal, de las tradiciones de la historiografía. Tenemos que entrar a una concepción, de una interpretación compleja del espacio-tiempo territorial que se da precisamente con estas situaciones y acontecimientos que son las formaciones sociales. Entonces, ¿cómo respondemos a estas preguntas? Por lo menos lanzando algunas hipótesis interpretativas. Una figura interesante es la que hemos lanzado al principio. Es decir, tenemos corrientes y contracorrientes, corrientes que en la superficie parece que avanzan y en el fondo hay una especie de contracorriente que retorna. Y por lo tanto, si ustedes quieren, se da una especie de remolino dilatado y diferido, no perceptible, pero que se traga precisamente los hechos, los sucesos, los eventos. Y por lo tanto, al tragárselos como en un agujero negro, los reconvierte, los transforma. Y por lo tanto, los relativiza a tal punto que se puede, digamos, interpretar de distintas maneras y además nos abre, esto es más importante, a una interpretación altamente exigente de este relativismo, de este trastocamiento del mundo de las representaciones, pero también del mundo de las instituciones y del mundo práctico de las propias sociedades. Entonces asistimos pues a barroquismos que son conservadores por este retorno, por este regreso, por este anacronismo, por esta persistencia en el anacronismo, que evidentemente
en la medida que hay pretensiones iluministas, aparecen como monstruosas. Esa es una primera figura que puede ayudarnos, digamos, a intentar explicaciones y obviamente a orientar investigaciones en este sentido. Otra tiene que ver con lo que podemos llamar los ciclos largos y los ciclos medianos y los ciclos cortos, que se interrelacionan, dando lugar a un contenido dinámico de lo que podemos llamar el ciclo largo, dinámico. Y cuando esto ocurre, estamos pues ante una turbulencia. Entonces estamos ante la turbulencia de los ciclos, que obviamente vuelven a replantear el problema del tiempo, no solamente en términos de espacio-tiempo, es decir, de la simultaneidad dinámica, sino en el sentido de que no hay tiempo, sino que estamos ante, si ustedes quieren, de manera metafórica, tiempos envolventes que entran en plena turbulencia, que solo se realizan precisamente en la turbulencia, en la imposibilidad misma del tiempo, para decirlo de manera filosófica. Entonces, fíjense, estamos pues ante, digamos, una segunda hipótesis que nos explica esta vez la turbulencia de los ciclos. Ahora, podemos sugerir una tercera hipótesis que tiene que ver con lo institucional, con el mapa institucional o con la gravitación institucional. Ocurre como si el mapa institucional, las estructuras institucionales se aferraran y se negaran a cambiar, a desplazarse o a ser desplazadas, a transformarse, sino que más bien persisten insistiendo en una realidad también artificial conformada por las propias instituciones, las prácticas institucionales, sus configuraciones de carácter jurídico, político e institucional. Y en ese sentido estamos asistiendo precisamente a una especie de obstáculo institucional a lo que podemos llamar la liberación de la potencia en el sentido pleno de la palabra, de las potencias inherentes al acontecimiento social, pero también al acontecimiento vital que es el planeta mismo. Entonces estaríamos asistiendo aquí, digamos, a obstáculos de carácter histórico-políticos y culturales que se aferran y quieren detener el tiempo. Otra vez el tiempo, fíjense. Quieren detener la historia. Quieren llegar al fin de la historia y quieren ser el fin de la historia, o quieren aferrarse a nostalgias institucionales que ya son mitos de las representaciones modernas. Por ejemplo, que un pasado fue glorioso y debemos volver a ese pasado. Bueno, esas son, digamos, las tendencias de los conservadurismos. Una cuarta hipótesis tiene que ver con la decadencia, con lo que hemos llamado decadencia, que obviamente tiene que ver con el fin de un ciclo, pero que adquiere connotaciones fuertes en la medida que la decadencia no solamente implica regresión, sino también diseminación. Obviamente diseminación institucional, diseminación cultural, diseminación social. Y en ese sentido, como efecto de la decadencia, se da lugar precisamente a otro tipo de turbulencias que tienen que ver con la decadencia, turbulencias en la decadencia,
que serían síntomas mismos de la decadencia, y estos síntomas se expresan de manera clara en lo que hemos llamado los barroquismos conservadores. Ahora bien, hemos dado un nombre, pero es una singularidad. Hay muchas singularidades de los barroquismos conservadores. Ese nombre es Vladimir Putin, metafóricamente y jugando como un zar posmoderno. Y en su entorno y en toda la forma institucional barroca de la Federación Rusa se daría ese barroquismo conservador, con retornos inclusive a la religiosidad del cristianismo ortodoxo, inclusive rompiendo, digamos, las distancias y diferencias que hay entre Estado laico y religión. Otra vez tendríamos un fenómeno donde la religión se inmiscuye con el Estado. Entonces eso es parte precisamente del anacronismo y del barroquismo conservador. Pero estos barroquismos conservadores también se han dado, como hemos dicho, en los gobiernos progresistas, en la figura del caudillo, en la convocatoria del mito, que es una figura política y mesiánica, la convocatoria del Mesías político, que bajo esa figura, bajo esa convocatoria, bajo un discurso nacionalista y con características simbólico-culturales, llama y convoca, digamos, a las nostalgias más entrañables del imaginario colectivo conservador. Entre ellos, una especie de mesianismo religioso que convocarían también, digamos, el retorno al cristianismo primitivo, pero más aún a formas comunitarias también, que de comunitarias tienen solo la representación. No estamos hablando aquí de la actualización de las formas de la comunidad que tienen que ver con los bienes comunes. Esa es una interpelación política de las concepciones libertarias, ácratas y anarquistas. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de los usos metafóricos de la comunidad ancestral en el imaginario conservador de estos nacionalismos mitológicos. Entonces, ahí tenemos precisamente barroquismos fuertes, donde también se dan, digamos, los anacronismos, las mezclas, las composiciones atiborradas y abigarradas que terminan dando como resultado precisamente formas de dominación altamente demagógicas, pero que son dominaciones fuertemente patriarcales y además dominaciones que vuelven a dar lugar en otras latitudes a aquello que podemos llamar la figura del déspota, pero ya no con el alcance de imperio, sino con el alcance de lo que definen las pequeñas geografías políticas de las repúblicas, que hemos llamado en otros ensayos y exposiciones republiquetas. Bueno, pero no son los únicos, porque los barroquismos también se han dado en las supuestas repúblicas liberales, que del liberalismo solamente han conservado el fin, la idea, porque en la práctica han sufrido también lo que podemos llamar la gravitación institucional y de los juegos de poder y de la lucha de clases, para decirlo de manera directa. Y en ese sentido han ido apareciendo figuras con características también anacrónicas. En la primera república moderna, que es persistente, de los Estados Unidos de Norteamérica, se han dado en la figura de Donald Trump, ese anacronismo.
con un discurso altisonante de un nacionalismo, además acompañado por la pretensión de la supremacía blanca en un contexto del mundo donde no solamente asistimos a otro contexto civilizatorio, tecnológico, científico, cibernético, comunicacional del sistema mundo capitalista, sino también a la etapa de su crepúsculo y también de su decadencia. En este contexto, y en un contexto donde, digamos, se tiene una constitución liberal, se da una figura tan extraña como la de Donald Trump. Entonces, hay otros anacronismos. Y hay anacronismos también que se dan por otro lado. Se dan anacronismos con persistencias religiosas, con persistencias institucionales religiosas y persistencias institucionales monárquicas. Ahí está el ejemplo de los países árabes, no de todos, sino de algunos, porque en otros países árabes se dan otras características, otros barroquismos. Entonces tenemos una multiplicidad del barroquismo conservador. En todo caso, el barroquismo está dando lugar a conservadurismos. Es la forma como el conservadurismo, el retorno, la turbulencia se repite, digamos, lo que no se termina de resolver en términos de la potencia social, porque tenemos una estructura de poder que obstaculiza, inhibe y reprime la potencia social a tal punto que termina fosilizando estructuras y creando estratos de dominación de carácter burgués, de burguesías nacionales, de hiperburguesías mundiales, pero también de oligarquías anacrónicas como las que se dan en la Federación Rusa, pero también en los países árabes y en otros lugares. Entonces, estamos asistiendo pues a anacronismos. Otro anacronismo de otro estilo es el anacronismo imperialista, que en términos de una historia política moderna habría culminado con la finalización de la guerra del Vietnam. Sin embargo, después de la guerra del Vietnam, en la guerra de Corea, digamos, el imperialismo intenta continuar, obviamente hasta la guerra del Vietnam, con esta forma, esta característica del imperialismo definida por el marxismo austriaco como la articulación entre capital financiero y Estado, y por lo tanto dando lugar a la geopolítica de las dominaciones. Entonces, ese imperialismo se da precisamente en los juegos geopolíticos de la OTAN. Entonces, hay un juego imperialista en la OTAN. Y en ese sentido, en la medida que el imperialismo habría concluido como posibilidad práctica en la guerra del Vietnam, se vuelve a redituar, pero en forma anacrónica y por lo tanto de barroquismos conservadores. Todas estas formas son conservadoras y que se dan lugar en sus formas barrocas, singulares. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos precisamente, por una parte, 4 hipótesis sobre los barroquismos conservadores y un panorama también variado en sus singularidades de las formas como se realiza el barroquismo conservador. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el barroquismo conservador no es otra cosa que la manifestación patente en términos de figuras institucionales, discursivas, representativas, ideológicas de la crisis múltiple que asola el sistema mundo capitalista, la civilización moderna y por lo tanto esta genealogía de las civilizaciones, lo que nos plantea precisamente la obligación de pensar la posibilidad de una salida a la crisis múltiple, crisis ecológica, crisis de la civilización moderna, crisis del sistema mundo capitalista,
desde una perspectiva transcivilizatoria. Siguiendo con el tema de los barroquismos conservadores y acudiendo a la contrastación de una interpretación dada por los de la historia del capitalismo, de la historia de los ciclos largos del capitalismo, entre los que se encuentran Emanuel Weinstein, Giovanni Arrighi y otros. Sobre todo Giovanni Arrighi, que deja una pregunta sobre el siguiente ciclo largo del capitalismo, después de la clausura del ciclo largo vigente bajo la hegemonía de Estados Unidos de Norteamérica. Y la pregunta es la siguiente: ¿va a ser la hegemonía del nuevo ciclo largo del capitalismo China? ¿O es más bien el último ciclo posible del capitalismo, y su clausura sería también la clausura de los ciclos largos del capitalismo? Bueno, en relación a este dilema, nuestra posición es la siguiente. La República Popular de China es otra forma de barroquismo conservador. Quizás desde la represión a la revolución cultural, que intentó hacer una revolución cultural y con la revolución cultural hacer una revolución en la revolución. Pero la represión del ejército popular y del Partido Comunista a los guardias rojos, que durante 10 años intentaron una revolución cultural, acabó pues con las posibilidades de una revolución cultural. Y se volvió a lo que podemos considerar que es una restauración del Estado con características policiales, pero también a una apertura al capitalismo, a una regresión al capitalismo que se va a llamar después el socialismo de mercado, que no es más que una combinación, una composición abigarrada entre distintas formas de capitalismo, desde el capitalismo salvaje hasta el capitalismo más avanzado con sus revoluciones industriales, tecnológicas, científicas, cibernéticas y comunicacionales. Entonces, tenemos pues un cierto barroco que podemos llamar de transición, porque la República Popular de China se encontraría en una transición al capitalismo, a las nuevas formas de capitalismo en el capitalismo tardío y en la modernidad tardía. Es decir, que se habría renunciado a la vía de transición al socialismo desde la represión a la revolución cultural. Y por lo tanto, de la misma manera que en el caso ruso se habría renunciado a la vía de los consejos, es decir, a la vía de los soviets, y se habría traspasado también el poder al Partido Comunista, una centralización rigurosa del Partido Comunista, del poder en el Partido Comunista, y sobre todo en la burocracia del Partido Comunista, en la llamada nomenclatura del partido. Entonces, es esta burocracia la que habría decidido un tipo de vía de transición al socialismo del mercado, es decir, a esta composición barroca de capitalismo, de una manera muy sui generis, es decir, financiando a la clase burguesa, es decir, a seleccionados militantes que se volverían burgueses y que emprenderían un curso también sui generis al libre mercado y a la libertad de empresa. Entonces, en ese sentido, se habría aperturado un capitalismo, pero regido de manera centralizada y rigurosa por el Partido Comunista.
es decir, por un Estado altamente centralizado y obviamente con características totalitarias. Entonces, esta singularidad del caso chino, de transición, en este caso de la revolución socialista, hacia una reforma capitalista, nos lleva a un nuevo conservadurismo que tendría características de un barroco conservadurismo de las formas del capitalismo tardío en la singularidad de un Estado policial. Entonces, es esta la condición de posibilidad histórica y política y económica para un nuevo ciclo del capitalismo. Yo creo que los que creen que va a haber un nuevo ciclo del capitalismo largo, un ciclo largo del capitalismo, en versión china, están completamente equivocados. ¿Por qué? Precisamente porque esta no es una condición. Todos los ciclos del capitalismo de alguna manera han aperturado, qué sé yo, nuevas formas, nuevos flujos, nuevos fluidos del capitalismo, revoluciones no solamente industriales, científicas y tecnológicas, sino también transformaciones y aperturas del capitalismo en su proceso de mundialización cambiante. Pero en este caso no ocurre. Aquí lo que ocurre con China es que China participa primero como potencia emergente en el sistema mundo capitalista, en lo que podemos llamar el nuevo orden mundial. Y esta su participación la convierte en la primera potencia económica, en camino a convertirse en una primera potencia o una potencia paralela de un complejo militar, tecnológico, científico, económico, cibernético y comunicacional. Pero en realidad forma parte de lo que podemos llamar un conglomerado del nuevo orden mundial que, de manera quizás incorrecta, Antonio Negri y Michael Hart han llamado imperio, usando la metáfora de Polibio de imperio. Pero aquí lo que importa es eso. Es decir, China no está al margen de este sistema mundo, las características y contradicciones de este sistema mundo, y no ofrece tampoco una apertura o un nuevo ciclo del capitalismo, salvo lo que podemos considerar una especie de totalitarismo mundial. Pero esto es muy difícil que sea posible, porque el capital vivo viene acompañado por aperturas, y aquí no habría ninguna apertura, más bien habría una especie de clausura, o de encierro, o de panoptismo descomunal planetario. No hay tal cosa. Entonces lo que parece ser es que más bien estamos asistiendo a la posibilidad de una clausura del sistema mundo capitalista, de una clausura de las genealogías de los ciclos largos del capitalismo y además de una clausura de la civilización moderna. Y esta posibilidad abre la posibilidad también de un horizonte transcivilizatorio. Esa es nuestra posición. Entonces, frente a los barroquismos conservadores, sus singularidades, su variabilidad y diversidad, los pueblos, la potencia de los pueblos, la potencia social, que está vinculada a la potencia creativa de la vida, pueden inventar horizontes distintos a los que se ha vivido y que encaminen la potencia social a una constante y proliferante creatividad. Bueno, este es nuestro optimismo, esta es nuestra utopía, pero es preferible optar a esta utopía que seguir apostando por los oscurantismos que se han apostado últimamente, tanto en su versión del socialismo real como en su versión del Estado liberal tardío,
como en la versión de los progresismos y neopopulismos, como en la versión, digamos, de transición, de socialismo de mercado y capitalismo barroco en la República Popular de China. Es preferible optar por un nuevo iluminismo que repetir estos oscurantismos. Aquí acabamos esta exposición en espera de seguir con su análisis.